Hoy quiero hablaros un poquito sobre esa parte del credo que nos habla de la iglesia, ¿no? Así que el tema que tenemos es la iglesia de Dios, la iglesia de Dios. Iglesia, qué palabra más extraña esa, sobre todo en nuestros días, ¿verdad? En el continente donde vivimos aquí, iglesia es una palabra corroída por dentro y por fuera. Nos trae a la memoria los tiempos de opresión, los tiempos de ignorancia, tiempos que la religión impuso esa opresión y esa ignorancia sobre todos nosotros por muchísimos siglos. Es una palabra que suscita sentimientos bajos en una gran mayoría de personas. Por el simple hecho de oírla es suficiente. Se trata de una palabra asociada a todo lo bárbaro, primitivo, ignorante y contrario al progreso y a la felicidad humana. Incluso entre los mismos cristianos, la palabra iglesia levanta sentimientos, reacciones y comportamientos de los más variados, e incluso díspares en muchísimos casos. Entre los cristianos nos encontramos con diferentes experiencias de ser iglesia. Diferentes experiencias de ser iglesia en nuestros días, ciertamente como reflejo de la propia condición de vida humana que se impone sobre la sociedad nuestra. Os doy ejemplos, algunos ejemplos. Primero, para algunos la iglesia aún se mantiene como antes y es necesario mantener un profundo grado de compromiso y participación. Esta es la posición que rápidamente va perdiendo más terreno en nuestros días, ¿no? Esta idea de que tenemos que mantener un compromiso profundo de participación con la iglesia. Eso va cuesta abajo rápidamente. Otro ejemplo, en otros contextos, otros son miembros de todas las iglesias, ¿no? ¿Conocéis a gente que es así? Que son miembros de todas las iglesias y de ninguna a la vez. Son de todos y no son de nadie. Mejor, son de ellos mismos. Es lo que podríamos denominar el yo iglesia. Yo soy mi propia iglesia, ¿no? Un tercer ejemplo, aún tenemos los que forman su propio grupo de creyentes. No dejan sus iglesias formales, pero mantienen sus propias reuniones compuestas por hermanos de todas las iglesias cercanas y lejanas, y estos por fin se tornan en sus verdaderos hermanos de fe. Y en esta época virtual que vivimos, esta es una manera muy cómoda de vivir la iglesia. También están los sin iglesia. ¿Conocéis este grupo? ¿No? Los desiglesiados, no sé si existe esa palabra, los sin iglesias. Muchos de los cuales dicen que han superado la primitividad de la institución eclesial. Y por supuesto, han superado el incómodo de tener que compartir su fe con gente que no está en su misma sintonía espiritual. Así que todo eso va creando, creo que ya lo ha creado, ¿no? Ya lo tenemos aquí establecido en nuestro mundo de hoy, pero va creando una especie de religiosidad evangélica popular que, como un autor la definió, es una especie de deísmo moral y terapéutico, o sea, una especie de experiencia cristiana que se define por esas tres palabras. Deísmo, porque tengo un Dios, pero mi Dios existe, es verdadero, está por ahí, pero no se mete en mi vida de forma profunda. Es un Dios distante, ¿no? Es un deísmo. Moral, porque lo único que ese Dios me pide es que yo sea siempre políticamente correcto y que no haga nada que socialmente se considere inadecuado. Y terapéutico porque, ya sabéis, ¿no? Todas las demás personas, todas las demás cosas del mundo, del universo, solo existen para hacerme feliz. Y eso es lo que Dios quiere. Dios creó a todas las demás personas, a todas las situaciones y a todas las cosas del universo para que yo sea feliz. Así que esa forma de ver a Dios, a la iglesia, a la fe, al cristianismo,
Esa forma de vivir la fe y la experiencia cristiana no incluye a nadie más que no gire alrededor mío, a nadie ni a nada más que no gire a mi alrededor. Y en eso se va definiendo hoy ese grupo de personas llamado iglesia. Estamos construyendo un nuevo concepto, un nuevo formato, una nueva experiencia de ser iglesia. El yo iglesia, la iglesia a mi medida, la iglesia a mi servicio, la iglesia que me hace feliz, la iglesia que refleja mi personalidad, mis sentimientos, mis intereses. Y así llegamos a una parte del credo de los apóstoles, ahora en esa época de la historia, ¿no?, que afirma sin reparos que creemos en la Santa Iglesia Universal. Eso dice el credo. Muy pocas palabras se usan aquí para la complejidad que es la experiencia de vivir y de ser iglesia en ese momento histórico que tenemos hoy, ¿no? Muy pocas palabras se usan aquí. Bueno, como es costumbre en el credo, ¿no? Para definirse a esa asociación tan grande y tan universal de personas, usaron muy pocas palabras, pero con esa simplicidad de palabras frente a la complejidad sociológica en que se ha convertido la Iglesia con el paso de los siglos, llegamos hoy a existir una enorme variedad de denominaciones y sectas supuestamente cristianas, todas afirmando ser la detentora de la verdad divina única. Nos parece un poco difícil identificarse a la iglesia, verdadera iglesia de Dios, frente a toda esa complejidad social y religiosa que tenemos hoy y frente a 4 palabras que nos trae el credo apostólico acerca de lo que es la iglesia, de lo que creemos ser la iglesia. Por eso el camino es volver uno a las escrituras sagradas como la que nos da las directrices para esa identificación y basarnos para ello en ese corto pero profundo artículo del credo acerca de la iglesia de Dios. Pues vamos a ello. Primero de todo, creo que tenemos que empezar afirmando que la iglesia de Dios es una. Es una. Si miráis con atención lo que dice el credo no nos habla en plural acerca de la iglesia, no nos habla en plural. No se refiere a las santas y universales iglesias de Dios, no, sino que nos presenta la iglesia en su singularidad, ¿no? La Santa Iglesia Universal. Ese simple hecho ya nos deja claro que su perspectiva es que solo hay una iglesia de Dios en el mundo, lo que significa que todos los creyentes están unidos por la fe común en Jesucristo, ¿no? Habiendo, como dijo el apóstol Pablo, habiendo sido marcados por el sello del Espíritu Santo prometido, o sea, todos en este planeta, en cualquier época, en cualquier lugar, que fueron marcados por el sello del Espíritu Santo de Dios, son hermanos y son parte de esa una, única y singular iglesia de Dios en el mundo. Porque el Espíritu obra en todos ellos o en todos nosotros. Y nos hemos convertido individual y colectivamente en el templo del Espíritu. 1 Corintios capítulo 3, 16, capítulo 6, 19, ¿no? Afirma claramente que nosotros somos individual y colectivamente templo del Espíritu, porque el Espíritu habita en nosotros. Por lo tanto, participar de la iglesia es participar de la unidad y de la comunión del Espíritu Santo. Como dice en Filipenses capítulo 2, primero versículo, el compañerismo en el Espíritu. Esa es una palabra muy interesante, ¿no? Que la saco ahí de Filipenses 2:1, cuando el apóstol Pablo dice que vivimos el compañerismo en el Espíritu, la fraternidad en el Espíritu, la comunión entre nosotros, pero en el Espíritu. Así que al hablar de la unidad de la iglesia, hablamos de
que todos nosotros somos partes de ese mismo cuerpo de Cristo en el mundo. Pero al hablar de esa misma unidad no la podemos confundir con un mero compañerismo social, ni con la uniformidad institucional, ni mucho menos con la uniformidad de vida entre los creyentes. O sea, no es posible, o aunque fuera posible, crear una única institución, humanamente hablando, socialmente hablando, que pudiera agrupar a todos los creyentes, una única institución eclesiástica que pudiera abarcar a todos los que creen. Aún así, no estaríamos hablando de una única iglesia, porque la iglesia está compuesta por los que creen en Cristo, marcados por el compañerismo del Espíritu y no tanto por una uniformidad institucional, mucho menos por una uniformidad de vida entre los creyentes. O sea, entre nosotros hay diferencias, diferentes estilos de vida cristiana, diferentes perspectivas de vivir la fe, diferentes experiencias de vivir la fe, de vivir el cristianismo, de interpretar las escrituras, diferentes opiniones, interpretaciones, visiones, y todo eso va componiendo el todo y el uno que somos como pueblo de Dios, aunque que estos elementos tengan también su lugar, o sea, el aspecto institucional, social, el aspecto de vida cristiana, todo eso tiene su lugar, como por ejemplo el ejercicio de los diferentes dones, ministerios, pero ellos jamás cobrarán sentido en la vida de la iglesia si se desprecia la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cualquier unidad que se logre en detrimento de la verdad bíblica no es fruto de la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu actúa en nosotros, obra en nosotros, por medio y siempre en coherencia con las Escrituras Sagradas. Por otro lado, la unidad cristiana o la unidad de la Iglesia se fundamenta en la unidad que existe en la Trinidad. O sea, que la Iglesia no es una porque ha sido formada por el Dios uno y trino. La Iglesia es una. Perdón, creo que me expresé mal. La Iglesia es una porque ha sido formada por el Dios uno y trino a la vez. Por eso hablamos de la Iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como, número 3, comunidad del Espíritu. Y todo eso a la vez, todo eso formando una única experiencia, ¿no? Somos el pueblo de Dios, somos el cuerpo de Cristo, somos la comunidad del Espíritu. El texto de Romanos capítulo 12, versículo 5 lo expresa para mí de forma muy perfecta, ¿no? Dice, nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Siendo muchos, significa que podemos tener diferentes colores, diferentes olores, diferentes matices, diferentes tendencias, diferentes capacidades, diferentes servicios, etcétera, etcétera. Siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro, por tanto hay una pluralidad de miembros, está unido a todos los demás. No hay un miembro que está totalmente individualizado por su lado, ¿no? Tienes toda su individualización personal, pero está inserido en todo un contexto, está incluido y unido a todos los demás. Así que la meta de toda la vida cristiana es nuestra total unión con Dios, que nos hace miembros los unos de los otros. Eso quiere decir que toda la Trinidad está comprometida con la unidad de la Iglesia, pues es por la voluntad eterna del Padre que el Espíritu Santo nos une a Cristo y torna efectiva su redención en nuestras vidas, ya que, como afirmó Pablo en Colosenses 3, 14 a 16, dijo él que Cristo es el vínculo perfecto y que por su paz somos llamados a vivir en un solo cuerpo. Esa dimensión eterna y espiritual de la unidad de la Iglesia no la podemos producir nosotros mismos, ni por nosotros mismos.
por más que lo intentemos. Nosotros somos llamados a comprender la unidad desde nuestra propia diversidad. Somos llamados a vivir la unidad y a preservar la unidad humildemente y en confesión. Es un duro, largo camino que tenemos de entender, vivir, preservar y disfrutar de la unidad de la Iglesia. Pero lo hacemos desde nuestra diversidad. Por tanto, se trata de una unidad esencial, o sea, de esencia, como lo expresó Cristo en su oración sacerdotal, Juan 17, versículos 20-23, que os lo leo, que dice lo siguiente: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancemos la perfección en unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como me has amado a mí. Así que toda la multifacética expresión de fe, toda la diversidad que pueda tener social e históricamente la Iglesia, pues todo eso debe someterse a su naturaleza una y expresarla de forma real el Evangelio Salvador de Cristo a todo el mundo. La Iglesia de Dios es una. Pero en segundo lugar, tengo que hablar un poco sobre el hecho de que la Iglesia de Dios es santa. Esa es otra característica de la Iglesia, su santidad. De inicio puede parecernos extraño hablar de una Iglesia santa, ya que está compuesta por nosotros, por ti, por mí, sobre todo por mí, por hombres y mujeres que además de pecadores tenemos nuestros intereses y carácter poco fácil, ¿no? ¿Cómo hablar de una Iglesia santa? Incluso la Confesión de Fe de Westminster, en su capítulo 25, párrafo 5, nos dice que las más puras iglesias bajo el cielo están expuestas tanto a la impureza como al error. Y algunas han degenerado tanto que han llegado a ser no iglesias de Cristo, sino sinagoga de Satanás. Duras palabras, ¿no? Pero concluye la confesión diciendo: sin embargo, siempre habrá una iglesia en la tierra para adorar a Dios conforme a su voluntad. O sea, en medio de toda la confusión de pecado, de impureza que generamos nosotros, en medio de todo eso siempre habrá una iglesia santa. Incluso entre los apóstoles había un traidor. ¿Os acordáis de su nombre? Judas, ¿no? Había un traidor. Y en la iglesia del Nuevo Testamento había personas como Ananías y Zafira, que conocéis muy bien su historia y cómo terminó todo. Y la pregunta es, ¿por qué hoy seríamos diferentes? ¿No? Uno de los problemas que muchas personas tienen con la iglesia o con las diversas iglesias locales por las que van peregrinando a lo largo de su vida en busca de una iglesia perfecta, es que todos son muy pecadores, muy pecadores, muy pecadores, menos él, menos yo, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos con las iglesias, ¿no? Vamos ahí como las abejitas de flor en flor, picando aquí, picando ahí, y ninguna flor es perfecta, ¿no? Por lo menos no perfecta como yo, así que es complicado encontrar una iglesia santa para mí. Sin embargo, la iglesia es santa porque ha sido santificada por Cristo, no porque soy yo miembro de esa iglesia, ¿no? Pero es santa porque ha sido santificada por Cristo, lo que significa que Cristo la separó para sí mismo. Eso significa ser santa la iglesia. El hecho de que ha sido separada por Cristo para Él. Cristo nos separa la iglesia del mundo para nosotros. La separa para Él. La santidad, por tanto, es un don de Dios.
no es un logro moral nuestro. Eso no justifica que insistamos en el pecado. Bueno, ya que es así, podemos seguir pecando, ¿no? No justifica nuestro pecado, ni la insistencia a veces que tenemos con el pecado, porque ya sabemos, Romanos capítulo 6, 14, que el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que una iglesia santa está compuesta por hombres y mujeres pecadores, lo que revela al mundo el triunfo de la gracia de Cristo sobre el poder del pecado. Es importante que la iglesia esté compuesta por pecadores, porque esto puede ser un elemento de atracción de otras personas, que miran a Carlos y se dicen a sí mismos, pues si Cristo puede perdonar a este infeliz, seguro que me puede perdonar a mí, ¿no? Entonces, hablar, por tanto, de una iglesia santa es declarar los actos salvadores de Dios por medio de Cristo. Es decir que Cristo es capaz de purificar a personas como yo, como nosotros, ¿no? Es decir que Cristo murió por su pueblo, que fue Cristo el que nos amó a pesar de nuestros pecados. Eso significa que la iglesia de Dios es santa, no porque tiene origen en mí o en nosotros, sino que porque tiene su origen y su sustentación en la gracia de Cristo y no en el pecado humano. El fundamento, por tanto, de la santidad de la iglesia es Cristo. No soy yo, no somos nosotros. Es Cristo, son sus merecimientos. Él es el santificador de la iglesia. Él es el que nos santifica. Eso significa también que lo que le da valor al sacrificio de Cristo en la vida de los cristianos de la iglesia es la dignidad intrínseca del que se ofreció a sí mismo en propiciación por nosotros. Si hay una dignidad en todo eso, la encontraremos en la persona de Cristo, no en nosotros. Así es la iglesia y cada cristiano. Estábamos en una vida de sociedad, vivíamos en vileza, y Cristo ha dado su vida, Cristo se santificó por nosotros, Cristo nos salvó de la condenación eterna, futura y eterna presente. Nos toma Cristo, nos saca de donde estábamos, como dice el Salmo, ¿no? Nos sacó de una fosa de lodo, ¿no? Nos saca de donde estábamos y nos separa para sí mismo. Cristo nos remueve del mundo para ocupar una posición de santidad y acto seguido nos envía de nuevo a ese mundo, a ese mismo mundo, como testigo de su luz, de su salvación. Y eso es muy importante en la dinámica de la santificación, porque santificar significa separar, ¿no? Literalmente. Así que Cristo nos separa del mundo, pero nos envía inmediatamente al mismo mundo, otra vez, ¿no? Lo que significa que Él nos perdona el pecado, pero nos envía de vuelta al mundo pecador, que es donde tenemos que testificar de su luz y de su salvación. Eso es lo que leemos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 10, versículo 10 y versículo 14, que dice, en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre, porque con solo un sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Cristo nos perfecciona, por tanto, porque nos santifica, ¿no? Por medio de su obra. Pero la santificación o la santidad de la iglesia también nos habla de nuestra responsabilidad cristiana, de seguir a diario una vida de santidad en todas las cosas. ¿Por qué? Porque por un lado hemos sido definitivamente santificados, definitivamente separados por Cristo para la salvación. Eso es definitivo. La salvación
y la santidad son elementos definitivos, pero por otro lado seguimos cada día el camino de la santidad con el auxilio del Espíritu Santo, leyendo y meditando en la palabra de Dios, confesándonos arrepentidos, redimensionando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, lo que hacemos conforme a la palabra de Dios. Por tanto, la santidad también es algo que progresivamente va creciendo en nuestra vida. Es como la salvación, es definitiva, pero todavía va creciendo, no es plena en nosotros. No podemos olvidarnos de que todos y cada uno de nosotros somos llamados a una vida de santidad en la presencia de Dios. Las palabras de Pedro, capítulo 1, 15, sed santos en todo lo que hagáis, como también es santo quien os llamó, ¿no? Una santidad que se expresa por nuestras decisiones, por nuestras elecciones, comportamientos, caminos de vida y en especial por la comunión que nosotros mantenemos con Cristo. Pero si la iglesia es una, y si la iglesia es santa, y eso son palabras del propio credo, ¿no? Creo en la santa iglesia universal. Pues si la iglesia es una y si la iglesia es santa, también tenemos que hablar en tercer lugar del hecho de que la iglesia de Dios es universal. Y así llegamos a la parte final de este artículo del Credo de los Apóstoles, en el que se afirma la universalidad o la catolicidad de la iglesia de Dios. Muchos, nosotros, sobre todo los que tuvimos la experiencia, como yo mismo, ¿no? De ser miembros de una iglesia católica, ¿no? Y aprender el credo de los apóstoles cuando estábamos en la iglesia católica, pues lo rezábamos, entre comillas, ¿no? Lo recitábamos diciendo la Santa Iglesia Católica, la Santa Iglesia Católica, ¿a que sí, no? Conocemos esa expresión. ¿Y está mal esa expresión? No, de ninguna manera. Porque la palabra católica es sinónima de universal. ¿De acuerdo? Decimos que la iglesia es universal o decimos que la iglesia es católica. Son términos sinónimos. Y cuando lo decimos, incluso cuando fue escrito el credo, cuando surgió el credo, no había la iglesia católica apostólica romana. ¿Okay? Entonces, el credo no se refiere a la iglesia católica apostólica romana. Se refiere a una característica esencial del pueblo de Dios que es su catolicidad. O sea, que es su universalidad. ¿Vale? Ya los evangélicos hemos adaptado la palabra católica a la palabra universal, incluso un poco por la fobia que tenemos, ¿no? En los países como los nuestros que son de tradición católica, ¿no? Esa fobia y evitar todo lo que tenga algún olor a catolicismo y esos traumas del pasado que cargamos con ellos a nivel religioso. Entonces sustituimos la palabra católica por universal, pero tampoco hacía falta porque significan exactamente la misma cosa. Con eso podemos usar el término católico como un título apropiado para la verdadera Iglesia de Cristo, como el cuerpo compuesto por muchos miembros existiendo en diferentes lugares y tiempo. En diferentes lugares y en diferentes épocas de la historia. Eso es una Iglesia católica. El conjunto de todos los que creyeron y van a creer un día en Cristo, de todas las épocas de la historia y de todos los lugares del mundo. Este conjunto compone la universalidad o la catolicidad de la Iglesia, ¿no? Un cuerpo, por tanto, se trata de un cuerpo colectivo que comprende a los elegidos de todas las naciones y generaciones, la iglesia invisible, también se puede decir, ¿no? La iglesia invisible. Pero también una iglesia católica universal que sea visible, que se constituye de todos los que profesan la verdadera fe juntamente con sus hijos en los días de hoy.
¿no? Los que estamos vivos hoy. Por tanto, la Iglesia universal se torna visible por la profesión de fe y por la obediencia externa de sus miembros, ¿no? Una profesión de fe y una obediencia exterior, externa, que evidencian la religión verdadera de Cristo. También por los hijos de todos los que profesan esa verdadera religión, que son, por esa causa, miembros de la Iglesia visible juntamente con sus padres. Por eso, jamás desistimos de nuestros hijos, nietos, bisnietos, ¿no? De nuestros familiares, porque están bajo este signo de la gracia de Cristo. Esta Iglesia universal, católica y visible, ha recibido de Dios en todas sus ramas, en todos sus elementos constituyentes, ha recibido de Dios las Sagradas Escrituras como un oráculo infalible de fe y de conducta. Cualquier cristiano tiene que pautar su vida por la palabra de Dios, que es el oráculo de Dios, ¿no? Hemos recibido también el ministerio evangélico, que se define por los dones, por la gracia del Espíritu. Hemos recibido de Dios algunas ordenanzas, como puede ser la predicación, la oración, los cánticos, la disciplina. Hemos recibido de Dios los sacramentos, que son el bautismo y la Santa Cena. Por tanto, la Iglesia, en su catolicidad, tiene esos elementos en cualquier época de la historia y en cualquier lugar del mundo. Eso le da coherencia, le da externalidad a la Iglesia visible, le da visibilidad a la Iglesia universal. Los objetivos de esas dádivas, como las que mencioné, ¿no? La palabra de Dios, las ordenanzas, el ministerio, los dones, los sacramentos. El objetivo de todas esas dádivas divinas son la fraternidad entre los elegidos de Dios y el perfeccionamiento de todos los santos. Por tanto, la Iglesia Católica Universal consiste en todos los que profesan la verdadera religión en el mundo, e incluso nuestras instituciones, nuestras organizaciones eclesiásticas particulares, mientras siguen fieles a Cristo y que mantengan las doctrinas esenciales de forma íntegra. Eso significa que la catolicidad de la Iglesia se relaciona con ser proporcionalmente pura en cuanto a la doctrina que profesa y al culto que mantiene. En cuanto al celo, en cuanto al carácter, en cuanto a la energía espirituales, ¿no? Son cosas que tenemos como parte de esa Iglesia universal. Y en cuanto a la pureza de los miembros de la Iglesia, ¿no? La vida de santidad de todos nosotros. Además, esa naturaleza católica o universal tiene que ver también con la unidad de la Iglesia, el hecho de que solo exista una Iglesia de Cristo en todo el universo y que Cristo, por tanto, no está dividido, solo hay un cuerpo de Cristo en el mundo. El hecho de la Iglesia de Dios ser católica universal es porque la oferta de salvación es para todos los seres humanos. Todos los hombres de todos los pueblos, razas, lugares, épocas que responden en fe positivamente al anuncio de las buenas nuevas de la salvación serán alcanzados por esa gracia salvadora de Cristo y serán inmediatamente incorporados a su Iglesia invisible y a su Iglesia visible. Por tanto, una catolicidad que se expresa por las palabras del apóstol Pablo, cuando dice, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos sois uno solo en Cristo Jesús, Gálatas 3:28. O cuando dice en Efesios 2:18, por medio de él todos tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. O en Colosenses capítulo 3, versículo 11,
En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por eso mismo, cuando cualquier grupo aboga únicamente para sí mismo la catolicidad de la Iglesia, y eso es importante, ¿no? Cuando cualquier grupo aboga únicamente para sí mismo la catolicidad de la Iglesia, no solo se está equivocando de término, como de teología y de visión eclesiológica, pero si nos vemos como parte de un cuerpo universal extendido por toda la tierra y que ultrapasa las categorías temporales, incluso que va más allá de las fronteras eclesiásticas nuestras, entonces todos estamos bajo la gracia y la redención de Cristo y daremos con la catolicidad de la Iglesia de Dios. Concluimos. Pues en conclusión, el credo nos ayuda a definir o a redefinir a la Iglesia como el único pueblo de Dios en el mundo, su unidad, como una comunidad de pecadores regenerados que por medio de la fe concedida por el Espíritu fue justificada y responde positivamente a la llamada divina para una vida santa, pues su santidad. Como todo el pueblo de Dios, sin los límites humanos de las fronteras geográficas, etnias, temporales, ¿no? Que se trate de su universalidad o de su catolicidad. Sí, la verdad es que nosotros no somos perfectos. Somos una iglesia compuesta por pecadores, por personas de difícil trato y cada uno con sus propias manías, ¿no? Yo primero, Pero somos el único pueblo de Dios esparcido por todo el mundo, no hay otro. El único pueblo llamado a responder en santidad frente a un mundo carente de la gracia divina, no hay otro. Esa realidad nos llama a la responsabilidad y al servicio a Dios, más que a una lucha por nuestros derechos personales. Nos llama a la misión, a la evangelización. Nos abre el camino a una vida de entrega y de consagración diarias. Si mirando desde el cielo somos la iglesia gloriosa y triunfante en Cristo, mirando desde la tierra somos aún la iglesia militante, evangelizadora, servicial y que lucha y vence su pecado cada día. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en ese camino eclesial. Amén.